Shalom, bendiciones. Les saluda su servidora Lucía Valdés de la Iglesia Pentecostal Jesús Rey de Reyes desde Henderson. Estamos aquí en Henderson, somos una iglesia que tenemos en nuestro propósito es poder conectar a las personas que nos ven con el Dios Todopoderoso que nos creó. Hoy vamos a traer una enseñanza muy importante y nos vamos a ir para Mateo 17, por favor. Te voy a pedir a los que están viendo este video que le den manita arriba, que lo compartan con otros, que si no se han inscrito al canal se suscriban y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos video. Y con todo mi corazón yo espero que esta enseñanza te pueda ayudar y te pueda edificar, porque ese Dios que creó los cielos y la tierra quiere edificarte, quiere hacer algo en tu vida. Les dije que es Mateo 17, ¿verdad? A ver, permítanme, parece que no es Mateo 17. Ok. Es Mateo 16, 21, perdón. Mateo 16, 21. El título es Cristo predice su muerte. ¿Ok? Vamos a levantar nuestras manitas, por favor, y vamos a declarar: esta es la espada del Espíritu. Mi Biblia es la espada del Espíritu. Con la Biblia, tomemos la Biblia y vamos a decir: esta es mi espada. Y este es el manual que Dios me ha dado para que yo sepa, para que yo aprenda cómo tengo que vivir aquí en la tierra. Amén. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a leer el versículo 21 hasta el 28, ¿ok? Lo vamos a leer de corrido, ¿ok? Dice, desde entonces, todo lo vamos a leer. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo separadamente, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Ok? La palabra de Dios hay que analizar parte por parte, y es lo que vamos a hacer aquí. Dice ahí en el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nos vamos a ir allí a 17:22, al versículo 17:22, dice la palabra que ella se explica por sí misma. No hay interpretación del predicador, sino se explica por sí misma. Ok, ahí mismo en Mateo nos vamos un poquito adelante, 17:22 y 23. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo:
el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron de gran manera. Yo les he hablado muchas veces que la palabra tiene cosas espirituales que si nosotros no entendemos, entonces no vamos a poder recibirlas. Fíjense lo que dice en el versículo 21. Desde ahí dice que ahí comenzó Jesús. ¿Qué comenzó a decirles? Que era necesario. ¿Qué significa que era necesario? Que se necesitaba hacer sí o sí. ¿Y qué era lo que necesitaba hacer Jesús? Darse en sacrificio por los pecados de todos nosotros. Era necesario que Él muriera. ¿Qué pasó con los discípulos cuando Él les dijo que era necesario? ¿Se alegraron o se entristecieron? Se entristecieron porque ellos se enfocaron en que ya no iban a tener al maestro, que ya no van a tener a ese maestro que hacía prodigios, que hacía milagros, que les enseñaba. Ustedes saben que Jesús es el amor. Yo les podría decir quién es Jesús, describírselo, pero ustedes necesitan tener un encuentro con Él para que se den cuenta que Él es el verdadero amor, Él es el amor. Yo me acuerdo que hace muchos años yo tuve un sueño donde yo veía a un hombre que estaba en una plantación de trigo, ya estaba el trigo amarillo. Y yo lo vi desde lejos, como de aquí a donde termina la pared, y yo sentí un amor tan grande, algo me invadió tan grande, y yo pensé que algún día en el futuro yo iba a poder conocer a un hombre y que ese iba a ser el amor a lo mejor de mi vida. Pero resultó que después de muchos años, cuando yo entré al Evangelio, me di cuenta que él era el mismo Jesús. Entonces yo quiero que ustedes piensen, que imaginen, ¿sí? Ese Dios todopoderoso que creó los cielos, que nos hizo, siendo Dios, siendo un ser espiritual, decide bajar y hacerse hombre como tú y como yo. ¿Para qué? Para dar a conocer a ese Dios todopoderoso. Es el propósito que viniera Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros en el huerto del Edén, el hombre pecó y murió como ser espiritual. Y se separó no solo de Dios, se separó de su Padre, porque Dios Todopoderoso, Jehová Dios, es el Padre de los espíritus. Nosotros somos un espíritu. Antes de ser un cuerpo, nosotros somos un espíritu que salimos de Dios. Salimos de Dios, somos del mismo espíritu. No es que yo soy un espíritu y Dios es otro espíritu, no, es el mismo espíritu. Porque Dios nos hizo de un diseño de unidad. Entonces imagínense nada más. Si Dios, ese Dios todopoderoso, descendió a la tierra, cuando Él caminaba, ¿cómo sería cuando Él caminaba por la tierra? ¿Cómo sería cuando Él caminaba y hablaba con las personas? Yo lo vi de una distancia de aquí a allá y te puedo decir que el amor que Él emanaba era tan grande que ese día yo me desperté llorando porque yo nunca había sentido el amor de Él. Cuando yo me hice cristiana y llegué a la iglesia, yo levantaba mis manos y adoraba y lloraba y lloraba y lloraba. Era un reencuentro con el Dios que me creó. Yo creía que yo conocía a Dios, pero no era cierto. Porque en mi país yo nunca pude conocer el verdadero evangelio, es más, nunca pude realmente entrar al evangelio. Entonces, ver a Jesús, que Él caminaba contigo. Yo me imagino los discípulos, todos ellos andaban con ese ser tan maravilloso que emanaba. Por eso dice en Juan que estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces, ellos cuando les dice, voy a tener que ir y padecer y morir y resucitar. ¿Y en qué se enfocaron ellos? En las cosas físicas. Ya no va a estar aquí conmigo. Ya se va a ir. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nunca se enfocaron que era necesario que Él muriera para que resucitara. Y si Él moría y resucitaba, nosotros también íbamos a tener que morir, pero no físicamente. Y íbamos a tener la llave para resucitar como seres espirituales.
para poder tener una relación con Él, para que yo lo pueda percibir, para que yo pueda preguntarle y Él me conteste, para que yo pueda tener una relación íntima con Él. La necesitamos, sí. Porque aquí andamos como perdidos, como que si no lo tenemos a Él, si no tenemos Él que es nuestra ancla, Él que es el que nos fortalece, estamos perdidos. Yo veo muchas personas que lo necesitan a Él, pero las ilusiones de este mundo, el que ellos están tan enfocados en las cosas físicas, los hace creer que al último que necesitan es a Dios. Y tú les estás diciendo es que lo que necesitas es encontrarte con el Dios que te creó. Tú necesitas a Dios, tú necesitas entregar tu corazón. Él es el que puede restaurar tu vida. Y fíjense que aquí ellos se enfocaron solamente en que Él iba a morir. Nunca se enfocaron en que iba a resucitar. Si ellos se hubieran enfocado en que Él iba a resucitar, entonces no hubieran sufrido porque hubieran dicho, pero va a resucitar. Pero tampoco ellos podían entender que era que resucitara a Él, porque era algo sobrenatural. Entonces nosotros muchas veces nos enfocamos en las cosas físicas que nos están pasando, sin entender que si nosotros venimos en busca de Él, dice en Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan para bien. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando he sido cristiana, todas las cosas que yo he vivido me han ayudado para bien. Cuando las cosas malas vienen, es cuando nosotros lo buscamos más, si entendemos. Y es cuando más nos acercamos a Él y es cuando comenzamos a tener experiencias con Él. Es ahí donde nos conectamos con Él. Cuando estamos cómodos, que todo está bien, pensamos, no necesito ir a la iglesia para que tengo todo. Pero cuando nosotros comenzamos a tener problemas, debemos enfocarnos que atrás de eso que está pasando viene algo muy bueno. Porque lo más grande que un ser humano puede tener en la tierra es una relación con ese Dios. Eso es lo que te va a llenar, eso es lo que te va a guiar, a fortalecer. Porque Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Pero Él a veces no actúa tan rápido como nosotros quisiéramos. Porque tampoco nosotros podemos dejar las cosas tan fácilmente como Él nos la pide. Entonces todo es poco a poco, pero siempre va a haber algo muy bueno. Entonces vamos a irnos a la siguiente fase. Entonces aquí estamos viendo que ellos no se pueden concentrar en la parte espiritual que es resucitar. Porque si nosotros pensamos la resurrección de Jesús es algo sobrenatural. Y dice el 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí, delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿por qué le dice Satanás? Porque se estaba manifestando Satanás, porque le estaba diciendo, no mueras. Sin embargo, que él muriera era la cosa más grande y más gloriosa. Porque la cruz no es nada más que Él murió ahí por nuestros pecados. Esa cruz, ese sacrificio que Él hizo, se estableció en el mundo espiritual, se estableció en la eternidad. Ok. Todo lo que es espiritual está en la eternidad. En la eternidad no hay tiempo, no hay presente, pasado y futuro. Ahí está en una sola línea. La manera en que nosotros medimos el tiempo es, por ejemplo, está una línea así. Bueno, si ustedes me están viendo, sería una línea así. Y aquí está el 2000, 2010, 2020, 2030. Está en una línea vertical, no horizontal.
pero en la eternidad está en una sola línea. Entonces, ese sacrificio se estableció en la eternidad para que cuando yo tenga problemas vaya allí. Bueno, Padre, primero, ¿qué está mal en mí? ¿Qué no he hecho bien? Pida perdón allí sea lavado o lavada con la sangre de Jesús. Y ahí Él me restaure. Ese no es un sacrificio que se hizo en el 2000, es algo que está en la eternidad para cuando lo necesitemos. Él no solamente vino a pagar por nuestros pecados, nuestras iniquidades, rebeliones. Él vino para restaurar lo que está quebrado. Muchas veces venimos con un corazón bien quebrado. Yo he estado viendo mucho y estuvimos predicando mucho aquí lo que es la orfandad. La orfandad no es nada más que yo no tengo a mis papás. La orfandad es que mis padres, cuando yo era pequeña, no me abrazaron, no hablaban conmigo, no veían lo que yo necesitaba. O sea, me daban la comida, me daban las cosas, me ponían a hacer cosas, pero nunca se acercaron a tener una relación conmigo. Yo no sé si que ustedes, los que están, tuvieron una relación con papá y mamá, donde él hablaba con ustedes, donde ustedes iban y le decían, papi, fíjate que tuve un problema en la escuela, un niño me hizo esto. ¿Alguien así estuvo con su papá, su mamá? Levanten la mano el que tuvo un papá y una mamá que estaba con ustedes, que platicaba, que los abrazaba correctamente, que les decía que los amaba, que eran ustedes muy importantes para ellos. ¿Alguien aquí tiene un papá así o una mamá así, que tuvieron una relación? ¿Qué es eso? Orfandad. Venimos de una orfandad. Y cuando somos huérfanos, cualquier cosita nos lastima. Nos hablan un poquito rudo y ya nos sentimos que ya nos desgarraron el corazón, porque así nos trataron cuando éramos niños. Entonces todo esto es para que nosotros lo sanemos. Jesús pagó en esa cruz y dice que fue varón de dolores. ¿Saben cuando nosotros analizamos qué es varón de dolores? ¿Saben qué es ser varón de dolores? Una persona experimentada en quebranto, una persona rechazada, una persona menospreciada, una persona que lo lastimaron sin haber hecho nada. ¿Alguien ha sido menospreciado aquí? ¿Cómo se siente que lo menosprecien a uno? Duele acá, duele en el corazón. Entonces hay muchas heridas que necesitan ser sanadas. Y ese dolor que hay aquí en nosotros no nos permite tener buenas relaciones con los demás. Y a veces somos rudos con los demás. Pero cuando alguien nos habla rudo, wow, nos sentimos muy mal. Entonces hay mucha restauración que Dios tiene que hacer en nosotros. Y en esa cruz, ahí el Señor Jesús pagó por esa restauración. Pero depende de que yo venga, depende de que yo me acerque, depende de que yo diga, yo quiero. Y entonces Él nos va a dar lo que necesitamos. Entonces aquí Pedro estaba diciendo, no hagas eso. Pero él había dicho que era necesario. Vamos a decir, era necesario que Él muriera en esa cruz de la forma más dolorosa. ¿Ustedes saben lo que es que les claven un clavo en las manos? ¿Han analizado cada cosa que vivió nuestro Señor Jesús? Imagínense, ustedes estarían dispuestos a que les clavaran un clavo en una mano, en la otra, para pagar por el precio de unos maleantes. No. Y imagínense nada más el dolor tan grande de que te claven un clavo. Es tremendo. Entonces, el sacrificio de Jesús fue un sacrificio muy grande. Porque iba a pagar un precio muy grande por nosotros para que nosotros podamos ser restaurados. Vamos a decir, Él pagó un precio muy grande por mí. Precio de sangre para que yo pueda estar restaurado, para que pueda sanar mi corazón. Y hay veces que nos pasan cosas
porque de otra manera Él no nos trae a su camino. Yo me acuerdo cuando nosotros nos convertimos. ¿Por qué nos convertimos? Porque Amparo ya se estaba muriendo. Ella ya se estaba muriendo y bendito sea el Señor. Vino una persona, una pastora cristiana, le oró a ella, nos hicimos cristianas. Pero la enfermedad de ella era necesario. ¿Creen ustedes que haya sido necesaria esa enfermedad? Entonces las cosas malas a veces son necesarias para que reaccionemos. Esa es la manera en que Dios nos trae a sus caminos. Pero debemos, así como los apóstoles, pensar, esto va a traer algo muy bueno. Así como la muerte de Jesús trajo algo maravilloso para toda la humanidad de todos los tiempos, así hay cosas muy malas que nos llegan a pasar, pero eso va a ser para algo muy bueno. Ustedes ya han visto cuando Amparo se enfermó a las 3 de la mañana, ya levantaba y todos nos despertábamos. ¿Y qué te pasa? No sé, pero creo que me voy a morir. ¿Pero por qué? No puedo respirar. Estaba agonizando Amparo. Y para todos era, ¿qué hacemos? ¿A dónde la llevamos? No puede tomar medicina, ¿qué hacemos? Fue un tiempo difícil. Sí, fue un tiempo muy difícil. Pero era necesario. Hay muchas veces que las cosas son necesarias porque Él va a hacer algo en nuestras vidas. ¿Y qué dice después? ¿Qué dice el 24? Entonces Jesús dijo, 24, 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Quién quiere ir en pos del Señor Jesús? A ver, levantemos la mano, los que vamos en pos del Señor Jesús. Fíjense lo que dice. ¿Qué dice? Que si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese. Antes de que lo podamos seguir, dice niéguese. Niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo? Que vamos a tener que morir. ¿A morir a qué? A nuestros deseos, a nuestras pasiones, a lo que yo quiero, como yo quiero. Las cosas tienen que ser como yo creo que son convenientes, así, porque si no, me enojo. ¿A quién le pasa eso? ¿O soy la única? No, si somos o sea, Dios tiene que trabajar mucho en nosotros. Sí, o sea, y nos enojamos y ahí estamos, es que tiene que ser así, porque así es como debe ser. Porque yo lo digo. Oye, pero ¿en dónde? ¿Por qué? Porque así lo digo yo. Yo pensé que me iba a decir que así estaba en la Biblia, ¿no? Porque así lo digo yo. Vámonos tantito para Efesios 1, Efesios 2, para ver si lo que les estoy diciendo es algo que yo estoy diciendo, nada más por decir, o realmente estamos en esa posición nosotros. Si Dios es tan bueno, Él nos ayuda mucho, Él es bueno, Él es maravilloso, Él es nuestro Dios. Dice el 2:3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? De ira. ¿Por qué? De ira. Lo mismo que los demás. Entonces, por naturaleza, esa es la naturaleza carnal, es la naturaleza caída, es la naturaleza de la cual Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando desobedecen a Dios, se impregnan de esa naturaleza mala, de que hay veces que decimos, no, es que yo quiero hacer las cosas bien, y cuando nos damos cuenta, ya hicimos las cosas mal. ¿A quién le pasa eso? ¿Verdad? Y estamos ahí luchando y de repente cuando ya caímos decimos, ay, pero ¿por qué? Perdóname, Padre, yo no lo quería hacer, perdóname. Pero les tengo una buena noticia. Dios lo que quiere es que nosotros reconozcamos cuando hacemos algo malo. Porque Él sabe que somos polvo, Él sabe que estamos en esta materia y que pues tenemos a veces muchas situaciones. A ver, vamos a aprender, esto es muy importante que lo aprendamos. Hay 3 cosas, vamos a decir, hay 3 cosas con las que tengo que luchar.
la carne, el reino de las tinieblas y el mundo. Ay, 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 la carne, el que quiero hacer las cosas como yo quiero. Pero ¿por qué? Porque así aprendí, así tienen que ser. Y eso nos trae muchos problemas. Nosotros debemos decir, no, yo debo de renunciar a querer hacer las cosas a mi manera. ¿Y saben qué? Es una necesidad la que uno a veces trae. Es que es como que yo lo necesito, así tiene que ser. Autoritarismo, esos controles, esos dominio, eso es manipulación, y eso se llama espíritu de Jezabel. Eso es un espíritu. Y un espíritu que está allá en el segundo cielo, ministrando esa maldad de querer que nosotros hagamos lo que nosotros decimos. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Cuando entremos en un conflicto con alguien, a ver, aquí tienen que tomar mucho esta nota, aunque no escriban, pero tomen esa nota. Cuando tengamos un conflicto con alguien, tenemos que pensar, ¿quieres hacer las cosas a tu manera, Lucía? ¿Quieres hacer eso? ¿Tú quieres manipular, ser igual que Jezabel? No quiero, ok. No. Analicemos. ¿Estoy teniendo conflicto porque quiero que el otro haga lo que yo quiera? Eso quita muchos problemas. Cuando yo recién convertida, llegó a mí un libro maravilloso de la guerra espiritual. Y allí hablaba de ese ser espiritual. Y yo me di cuenta que muchos conflictos que yo tenía era por esto. Porque yo quería hacer las cosas como yo digo. Porque así tienen que ser. Pero les voy a decir una cosa. Que aquí hay un diseño. Aquí hay un diseño cómo tengo que hacer las cosas. Y lo que me dice es que yo tengo que ser humilde. Y humilde quiere decir que yo esté dispuesta a reconocer que yo soy criatura y que Dios es creador. ¿A qué me va a llevar que yo entienda que yo soy una simple criaturita de Dios y que Él es el creador? A ver, ¿a qué me lleva? A que yo entienda que el que tiene la sartén por el mango, ¿quién es? El creador, Jehová Dios, y que Él me va a decir cómo es que yo tengo que vivir. Y lo primero que me dice es que yo tengo que ser humilde, que no debo de creer que yo puedo, todas. No. Cuando nosotros hacemos algo bien, de verdad, es por la gracia de Él, es porque le estamos ahí diciendo al Espíritu Santo, ayúdame. ¿Cómo lo voy a hacer, Espíritu Santo? Sé tú, Espíritu Santo, moviéndote. En nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer nada. Y siempre hacemos, a lo mejor lo que sí podemos hacer si ya aprendimos bien nuestro trabajo, a lo mejor ese sí lo hacemos bien, porque ya somos unos duchos, ya tenemos 20, no sé cuántos años ahí en el negocio que tenemos o en el trabajo que tenemos, ¿verdad? Pero en muchas cosas de nuestras vidas físicas, en nuestras relaciones con los demás, hay muchas cosas que tenemos que aprender. Y esta es una de las que tenemos que aprender, que nosotros debemos de ser humildes. Imagínense si Dios y Jesús, ese Dios todopoderoso que descendió en la condición más humilde. Vámonos para Colosenses o Filipenses. Ahorita les digo es Filipenses, parece ser que es Filipenses. Sí, Filipenses 2:6. Dice, aquí están hablando de Jesús, nuestro Señor. Vamos a decir, aquí están hablando de Jesús, nuestro Señor, precioso, maravilloso, grandioso. ¿Qué más le podemos decir a Jesús? Es mi esposo, mi roca, mi alto refugio. ¿Qué más le pueden decir a Jesús? A ver, alguien que, mi sanador, mi amigo, mi esposo, somos la esposa de Él. Mi fortaleza, ok, mi inexpugnable fortaleza. Dice, el cual siendo en forma de Dios, 2:6, Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bueno, si ese Dios pregunta, a ver, pregunta, porque esto es así, interactuando, para que aprendamos. Si Él se despojó de sí mismo, si Él dejó ese reino, Él era ahí el rey de reyes, todo. Si Él se despojó, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer lo mismo? Entonces vamos a empezar a luchar ¿contra qué? Contra nuestra carne. Ah, no es lo que tú digas, Lucía, Magdalena. No es lo que tú digas. Es lo que tienes que hacer de acuerdo a la palabra. No es como tú quieres, preciosa. Es como está aquí. Y así todo, nosotros nos tenemos que hablar a nosotros mismos y decirnos, a ver, ¿por qué estás enojada? ¿O por qué estás enojado? A ver, ¿quieres las cosas así igualitas? No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que hay que llegar a acuerdos, que si hay algo que no está bien, pues a veces tenemos que ceder y otra vez los otros tienen que ceder, porque no siempre va a ceder una persona, ¿verdad? A ver, ¿quién está de acuerdo conmigo? A veces unos tienen que ceder y a veces otros tienen que ceder, ¿cierto? Para que se guarde un equilibrio. ¿Qué pasa si el otro está enojado? Pues más me vale callarme, ¿verdad? Más me vale que ser prudente, que no diga nada, que me tranquilice, no pasa nada. Porque si el otro también se enoja, ¿qué pasa? Hay problemas, hay pleitos, hay situaciones que le agradan a Dios o no le agradan. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que lo primero que necesitamos hacer es negarnos a nosotros mismos. Que ya mis derechos no son mis derechos. Esto es fácil, a ver, miren, vengan, vean para acá. Él pagó precio de sangre. Ajá. Él pagó precio de sangre. ¿Para qué pagó precio de sangre? ¿Por quién? Ahora vamos a decir, así vamos a hacernos así, por mí, levántate, por mí. ¿Me pertenece mi vida ya? Entonces tenemos que ser obedientes y tenemos que ir en contra de nuestra carne, porque nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros. ¿Sí? Entonces, de eso se trata el Evangelio. Él dice, el que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Tenemos que tomar la cruz. ¿Qué es la cruz? La muerte. Tengo que morir a mí, a mis deseos, a mi yo, a lo que yo quiero, a todo lo mío. Yo tengo que morir. Y entonces ya estoy listo ¿para qué? Para seguirlo. Lo puedo seguir sin crucificarme, sin morir, sin negarme a mí misma. Entonces, de eso se trata. ¿Es difícil eso? A ver, levante la mano al que diga que es difícil. Pues claro, vean acá, yo tengo la mano levantada. Es difícil, porque hay que crucificar la carne. Y cuando estás bien enojado o bien enojada y que el Espíritu Santo te dice, calmado, no hables, no digas nada. Eso no es fácil. Entonces, ese es el primer paso que necesitamos. El primer paso que necesitamos es que yo debo de luchar por mi carne. Tengo que ver al hermano, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija. Yo tengo que ver lo que yo hago. A ver, vamos a ver. Porque ahí dice, niéguese a sí mismo. Es yo. No es que yo esté viendo, es que mi esposo, es que la hermana, es que el hijo. No. Es yo me tengo que ver. Entonces, si yo me veo, si mi esposo se ve también, ¿vamos a tener conflictos? ¿No? Y si hay conflictos, lo vamos a superar. Si por ejemplo, si alguien aquí, su esposo, su esposa, es que yo tengo que cuidarme a mí, y mi esposo se tiene que cuidar a él o a ella, en el caso que fuera hombre, ¿verdad? Y así es como vamos a caminar. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que nos vamos otra vvez a regresar pero no, permítame también.
El 7 dice, el 7 de Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ya lo había dicho? Bueno, entonces yo tengo que comportarme, pregunta también. Yo me tengo que comportar como un príncipe, como una princesa, si soy mujer, o me tengo que comportar como qué, como qué, como siervo. ¿Qué hace un siervo? Sirve, sirve y obedece. Vamos a decir un siervo, sirve y obedece. ¿Quién fue siervo? Nuestro Señor Jesús. ¿Qué tenemos que ser nosotros? También siervos. Estamos aquí para servir, para ayudar, para dar. Para eso estamos aquí, hasta donde nos diga el Señor allí. Y este es un camino, vamos a decir, estoy entrando en un proceso doloroso. Es doloroso amar al que te desprecia. Y lo tienes que hacer. No es fácil. Y luego dice aquí el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros necesitamos ser humildes. O sea, nosotros necesitamos ser humildes. ¿Qué es humildad? Acá tengo la definición para que veamos, porque sí me gusta ver la definición, nada más que aquí está. Sí, aquí la tengo, pero no la veía. Dice, humildad viene de humilitas y es la virtud, el conocimiento de las propias limitaciones. O sea, yo debo de conocer mis limitaciones. ¿Cómo entiendo esto? Que Dios es creador y yo soy criatura, yo tengo limitaciones. Dice, y debilidades, tenemos limitaciones, debilidades, y las tenemos que reconocer. Dios no quiere que sean, es que tú tienes que ser perfecto, nunca te tienes que equivocar. No, a veces nos equivocamos, pero Dios dice, sé que te vas a equivocar, pero lo que yo quiero es que tú reconozcas, que tú te arrepientas, que luches por no hacer lo que no debes de hacer. Eso es lo que necesitamos. Esa es la manera en que vamos siendo perfeccionados. No es que somos perfectos. La religión te va a decir, no, es que yo soy perfecto y voy a estar aquí simulando que soy perfecta. Y en mi casa a lo mejor soy un desastre, ¿verdad? Esa es la religión, pero esta no es religión. Esta palabra no es religión. Esta palabra es para que yo cambie mi manera de pensar. Y entonces así es como yo voy siendo transformada, como tú vas siendo transformado. Esa es la manera, empieza a cambiarme aquí. Yo nunca me había dado cuenta que yo tenía esa situación de que todas las cosas tenían que ser a mi manera. Cuando me di cuenta, me evité muchos problemas. Y dije, wow. Entonces, cuando uno se enoja, debe de pensar, ¿por qué me estoy enojando? Y si es porque yo quiero hacer las cosas a mi manera, en ese momento digo, yo no voy a caer en eso. ¿Sabes qué, espíritu? Es saber, yo no comparto tus caminos. En el nombre de Jesús, yo renuncio a esto. Y cada uno nos tenemos que cuidar. Nunca tenemos que decirle al otro, ya viste lo que estás haciendo. No, prohibido. Yo tengo que ver nada más lo mío, no lo de los demás. Cada quien se tiene que cuidar. Entonces dice aquí que tengo que ser humilde, ¿sí? Y cuando soy humilde voy a ser obediente. Entonces dice, o sea, yo tengo que reconocer, vamos a regresar, a la definición de humildad. Entonces, cuando la humildad es la virtud, el conocimiento de las limitaciones y debilidades que tengo y obrar de acuerdo a este conocimiento. Tener un entendimiento sobre quién es Dios y quién soy yo, entender que Él es creador y yo soy una criatura y que yo tengo que obedecerlo. Y esto me va a llegar a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho que Él tiene un propósito para nosotros y de aquí vamos a vivir en obediencia sometiéndonos a Dios. Por eso es tan importante que nosotros seamos humildes. Cuando soy humilde voy a recibir la palabra. Cuando soy humilde voy a estar dispuesto o dispuesta a ceder. Porque cuando somos soberbios, la soberbia es lo contrario a la humildad. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir para, ya
Ya vamos a terminar, no se preocupen. Yo creo que estábamos en Mateo 16. Ya nada más vamos a hacer este versículo y vamos a pasar a la administración. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, 16:25 de Mateo, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando dice, porque todo el que quiere salvar su vida, ¿cuál vida es la que queremos salvar? No, ¿cuál vida es la que queremos salvar? Nuestra vida física, nuestra vida. Yo quiero vivir como yo he seguido viviendo, como yo comencé a vivir. Esa es mi vida física. ¡Ay, la quiero salvar! Porque a mí me gusta lo que yo hago en mi vida física, en la vida que yo aprendí. Pero si yo la salvo, no voy a ganar la vida eterna. Hay dos formas en las que yo puedo vivir. O vivo como Dios me dice, o vivo como yo quiero. Si yo vivo como Dios me dice, ahí voy a tener que morir, ahí voy a perder mi vida, la que yo aprendí desde que yo estaba en el vientre de mi madre hasta hoy. Esa es la vida vieja. Pero si yo digo, me deshago de esa vida, yo quiero la vida eterna, entonces ahí yo voy a ganar la vida eterna, la vida espiritual. Mi espíritu va a crecer, mi espíritu va a tener vida y voy a tener una relación con Dios. ¿Ok? Entonces de eso se trata. Entonces, vamos a hacer una administración y al final terminamos con una alabanza. Y vamos a hacer esa administración si tú hoy, el Señor te ha hablado y tú has entendido que sí que necesitamos vivir como Él quiere. Vamos a entregarle nuestra vida, que Él se haga cargo. Y vamos a decirle que confiamos en que Él lo que está haciendo, lo está haciendo. Y que hay veces que estamos en situaciones difíciles, pero no son para mal. ¿Sí? Es para que resucitemos, es para que lleguemos a tener esa vida plena y podamos cumplir con el propósito de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a decir, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estoy, Padre. He venido aquí a tu casa y he entendido que hay cosas que yo tengo que vivir, pero yo te pido que yo pueda entender que después de esto malo, o lo que yo pienso que es malo, va a venir algo muy bueno. Tu palabra dice que si alguno quiere venir en pos de ti, se niegue a sí mismo. Padre Celestial, estoy aquí y yo decido venir en pos de ti. Decido negarme a mí mismo. Decido negarme a mí misma si eres mujer. Y decido tomar mi cruz y seguirte. Yo recibo esta palabra. Y ahora vas a pensar que esta palabra entró a tu vida, que ahí está. Si tú ya la entregaste con todo tu corazón, tu vida al Señor, el Espíritu Santo ya está dentro de ti. Y Él puso al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos lleve a toda verdad, dice su palabra en Juan. Para que Él nos avise cuando estamos en ese momento que nos enojamos, cuando estamos en ese momento difícil, que el Espíritu Santo nos ayude a ver lo que estamos haciendo y que en ese momento, cuando Él nos avisa, cuando Él nos hace consciente, entonces ahí como que, ay, Espíritu Santo, ayúdame. Vas a decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a darme cuenta cuando me enojo, cuando quiero hacer las cosas a mi manera. Ayúdame, Espíritu Santo, cuando soy ruda o rudo para hablarle a los demás. Ayúdame cuando no estoy entendiendo que yo debo crucificarme a mí mismo, a mí misma.
Ayúdame, Espíritu Santo, yo no puedo sola o yo no puedo solo si eres hombre, pero con tu ayuda sí lo voy a hacer. Espíritu Santo, yo no sé negarme a mí misma, a mí mismo, pero tú sí sabes. Enséñame, Espíritu Santo. Enséñame a negarme a mí mismo, a mí misma. Enséñame a tomar esa cruz para que yo pueda seguir a mi Señor Jesús. Ahora, te voy a pedir que ahí le entregues tu carga. Mira, cuando nosotros venimos con Él, si nosotros le decimos estoy dispuesto a vivir y hacer lo que tú quieres, entonces es cuando nosotros podemos entregarle nuestra carga, porque esa es la única manera en que Él pueda tomar la carga, que nosotros estemos dispuestos a soltar y a hacer su voluntad. Entonces ahí vas a decirle, Señor, te entrego mi carga. ¿Tú sabes cuál es mi carga aquí? Te la entrego. Ayúdame a hacer las cosas bien. Ayúdame a ver que todas las cosas me ayudan para bien. Señor Jesús, aquí estoy, dispuesto a hacer tu voluntad. Espíritu Santo, ayúdame a hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Abre mi entendimiento, sea tu luz abriendo mi entendimiento y que yo me dé cuenta cuando estoy haciendo algo que no debo de hacer. Y dame la valentía para poderlo reconocer. Y si a veces es necesario pedirle perdón a alguien, que lo pueda hacer. Ayúdame, Espíritu Santo. Tú sabes que yo nunca he hecho esto, pero con tu ayuda lo voy a lograr. Y Señor Jesús, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Yo te entrego todas las situaciones que tú sabes que estoy cargando y ya no quiero cargar, te las entrego. Y creo que tú eres poderoso para resolver cualquier cosa. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora sí, por favor, nos despedimos. Si alguien puede apagar ahí, por favor. Nos despedimos de YouTube. Vamos a terminar nosotros con la alabanza, pero no podemos ponerla por derechos de autor. Bendiciones. Bye.